¿Se ve la pantalla, jovencitos? Sí, ¿Sí profesor. se ve? Sí se ve. Muy bien. Profesor. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien, buenos días entonces, buenos días para los que recién están incorporándose. A ver. ¿El host me lo pasas, Fernando, para poder ayudarle con Sí, ahí te lo estoy enviando. Perfecto, listo. Gracias, todo tuyo. Listo. Muy bien, jovencitos, nuevamente buenos días. Les habla el profesor Fernando Muñoz. Y bueno, estas mañanas, como la siguiente, vamos a divertirnos un poco con el curso de física. Vamos a conocer algunos puntos de este curso que, por cierto, muy interesante, ya que la tecnología va avanzando muy rápido, ¿no? Y bueno, muchas de las cosas que nosotros ahora conocemos y utilizamos tienen sus bases en estos pequeños temas que vamos a, de alguna manera, reforzar, aprender, muchas veces conocer. Y algo muy importante son las unidades y el hecho mismo de que nosotros hablemos de la medición, ¿no? Conversión de unidades se trata de este tema. Sin embargo, tenemos que hablar un poquito de lo que son las unidades de medida, ¿correcto? Si vamos a convertir unidades, tenemos que saber un poquito más respecto a las unidades de medida. Bueno, esto también tiene su historia, ¿correcto? En el sentido de que, lógicamente, antiguamente no se utilizaban las unidades como se utilizan ahora. Tampoco era tan perfecto como lo es ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros por lo general medimos las distancias, por ejemplo, en metros. Y si son muy grandes, de repente, pues las medimos en kilómetros, ¿de acuerdo? Por otro lado, de repente por ahí las distancias son mucho más grandes, entonces estamos hablando de las millas. Es decir, las unidades de medida fueron apareciendo como unas equivalencias dependiendo básicamente de la satisfacción de cierta necesidad, ¿correcto? Los tiempos también, ¿no? Si son tiempos pequeñitos, utilizamos el segundo, aunque vamos a ver que el segundo no es la unidad base. Sin embargo, la usamos porque el tiempo es pequeño. Ya cuando el tiempo es un poco más grandecito, hablamos de los minutos, mucho más grande, hablamos de las horas, y si es mucho más grande, ya estamos hablando de meses y años. En cuanto a distancia, por ejemplo, si no queremos ir mucho, mucho más lejos, hablamos pues de los años luz. Mira, ve. Hablamos mucho de esto, pero sin embargo a veces no sabemos de dónde proviene. Muy bien, antiguamente la medición, que es comparar dos cantidades de una misma especie, el hombre antes utilizaba mucha parte de su cuerpo para poder medir. De ahí donde nace, por ejemplo, la pulgada, de ahí donde nace la cuarta, de ahí donde nace la yarda, etcétera. ¿Correcto? El pie, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces también se habla. Que lógicamente no es parte de lo que nosotros hoy día llamamos como el sistema internacional. Pero sin embargo, en sus inicios se usó mucho. Sin embargo, no era tan exacto. Por ejemplo, cuando hablamos del pie, ¿de acuerdo? La idea nace justamente en Roma, ¿no? El pie romano. Pero lógicamente tendría que estar basado a, de repente, una cierta persona, que en este caso era uno de los comandantes básicamente en esa época. Pero obviamente, si hablamos específicamente de una persona y era encomendado por alguien hacerlo, obviamente pues la distancia no iba a ser algo exacto, porque el pie de un romano no iba a ser igual al pie de otro romano. Pero igual ya se tenía una idea de la medición. Entonces, el hombre utilizaba muchas veces parte de su cuerpo para efectuar las mediciones. Igualmente, si hablamos de las cantidades como la masa, se hablaba del puñado, pero el puñado, por ejemplo, de arroz de un niño no iba a ser igual al puñado de arroz de una persona adulta. Y entre personas adultas también el puñado no era el mismo, ¿no? Como ustedes verán, la medición tiene toda una historia. Muy bien, entonces vamos a ver qué podemos encontrar en todo esto. Veamos. Bien, conversión de unidad. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, acá nosotros hablamos del planeta más grande del sistema solar. Ahí tenemos el conjunto de planetas que básicamente conforman nuestro sistema planetario. Y mira,
Estamos hablando de Júpiter, ¿correcto? Estamos hablando de Júpiter, con un diámetro de 142.800 kilómetros. Ahí está. Obviamente, esta cantidad es bastante grande. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros lo expresaríamos, por ejemplo, solamente en metros? Que te adelanto, es la unidad de medida en cuanto a una distancia o longitud. El número tendría que ser mucho más grande. Y si yo lo expreso en centímetros, mucho más grande. Y si yo lo expreso en kilómetros, va a ser mucho más grande. Como tú verás entonces, las unidades de medida van acompañadas de una letrita que de alguna manera expresa un valor y que nos permite de alguna manera tener un informe o una información mucho más manejable para poderla también expresar. Ahí está, 142.800 kilómetros. Si lógicamente yo utilizara una unidad más chiquita, o en este caso utilizara el metro como la unidad que nosotros sabemos que es para la distancia, en el llamado sistema internacional, pues la cifra tendría que ser más grande, ¿no? Y estaríamos hablando de millones. Y sería un poquito más fastidioso poderlo expresar. Entonces acá nosotros estamos viendo la necesidad básicamente de tener en cuenta esos detalles. Ahí está, observa este detalle. Muy bien, esto es como un comentario. El Sistema Internacional de Unidades. Obviamente nosotros antes de este sistema debemos entender que han existido otros sistemas, del cual como base hemos tomado en cuenta para poder, en este caso, definir este sistema. Existía el sistema, digamos, técnico, existía también el sistema absoluto, ¿no? Que, digamos, tomaba en cuenta solamente 3 cantidades básicas. En este caso, el sistema internacional también tiene su historia, como tú observarás acá. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada que tomamos como base para poder determinar y definir una magnitud física, ¿no? O sea, para poder yo utilizar esa magnitud física y con ello poder efectuar la medición. Por ejemplo, si hablo de una distancia, que es la magnitud física, yo lo que voy a tener que hacer es elegir una unidad base para poder trabajar con la distancia. Y eso es lo que básicamente nos va a, digamos, proporcionar el llamado sistema de unidades, ¿correcto? Entonces, el llamado sistema de unidades, el sistema internacional de unidades, ¿correcto? Es, como tú ves ahí, la forma actual del sistema métrico decimal, que era basado en el sistema absoluto, que solamente contemplaba como unidades básicas la masa, la longitud y el tiempo, ¿correcto? Sin embargo, ya después en Francia, se estableció mediante un comité internacional de pesas y medidas que el llamado Sistema Internacional de Unidades, el SI, presente pues 7 magnitudes fundamentales. En este caso, como tú verás, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Principalmente eran estas 3, las 3 primeras, nada más. Pero básicamente ya con la misma necesidad de poder definir o querer definir otras cantidades físicas que las conocemos como magnitudes o cantidades físicas derivadas, se vio la necesidad de incluir algunas más. En este caso, acá tenemos la tablita completa. La magnitud correspondiente que se encuentra en el lado izquierdo, el nombre correspondiente de la unidad que se le va a asignar y su símbolo correspondiente. Para la longitud tenemos el metro, su símbolo, ahí está. Para la masa, el kilogramo. Observa cómo todos los nombres, ¿correcto?, de una unidad de medida para una magnitud correspondiente, ¿correcto? Observa cómo para una magnitud correspondiente, el nombre de la unidad de medida que le corresponde, todo está en letras minúsculas. Significa que para poder trabajar con las unidades, hay una nomenclatura que tenemos que respetar, ¿correcto? Mira, todas están en minúsculas. A pesar que Kelvin y Ampere son nombres propios, se escriben en minúsculas. Pero mira sus símbolos. Para el metro, M minúscula. Kilogramo, ahí vamos a hacer una observación. El kilogramo va a ser para nosotros, no el gramo, el kilogramo va a ser para nosotros nuestra, en este caso, unidad básica en el sistema internacional.
el segundo S. Sin embargo, Kelvin y Ampere, como son nombres propios, se expresan en letra mayúscula, mira. Y las demás como la intensidad luminosa de la candela y para la cantidad de sustancia. En base a ellas, nosotros vamos a trabajar. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en estas unidades. Hay también lo que se llaman unidades o magnitudes derivadas, ¿no? Que lógicamente se van a formar como una combinación de estas magnitudes fundamentales. Te presento ahí entonces el llamado sistema internacional. Bueno, como ya te comenté y ya te lo indiqué al principio, la expresión de algunas cantidades que lógicamente implican el resultado de una medición resultan a veces ser muy tediosas de escribir si nosotros obviamente utilizamos propiamente la unidad de medida. Por ejemplo, ¿no? 4.000 metros, ¿no? Es una cantidad bastante grande y comercialmente no va a ser muy bien visto. Imagínate en un letrero poner 4.000 metros. Entonces aparecen los llamados prefijos, que son cantidades que encierran un número, o sea, o muy pequeño o muy grande. Por lo tanto, entonces aparece el kilo, como un prefijo que en este caso tiene un valor de 1.000, ¿de acuerdo? Para eso, entonces, en lugar de colocar en un letrerito 4.000 metros, voy a colocar simplemente 4 kilómetros y más manejable. Cuando tú vas por la carretera, por lo general, para distancias grandes, tú no vas a ver en un letrero donde diga pues 5.000 metros o 10.000 metros. Vas a ver cuánto, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Es mejor verlo así que estar escribiendo números muy grandes. Entonces, esto ayuda mucho. Ahí está. Puede ser un número muy grande o un número muy pequeño. Por ejemplo, si nosotros, bueno, acá tenemos pues ciertas distancias en el metropolitano, por ejemplo. Ahí conviene en kilómetros porque las distancias son bastante grandes. Pero un lapicito, yo no voy a emplear el metro ni el kilómetro para expresar en este caso la longitud del metro. Pero sin embargo, mira, ven, acá tenemos 0,18 metros, una forma de expresarlo y aparece la coma decimal. Pero más elegante es escribir 18 centímetros. De tal manera entonces que ya no utilizo el metro, pero sí utilizo, ¿no?, una unidad más pequeñita, pero acompañada de un prefijo, que en este caso se les va a llamar centi, ¿correcto? Que tiene un valor de 10 a la menos 2. Por lo tanto, 18 centímetros es más elegante expresarlo que 0,18 metros, como también 4 kilómetros es mucho más elegante expresarlo que 4.000 metros. Y por cierto, muy tedioso. El 0, nos lleva en este caso, a la matemática y no sería muy conveniente para la gente común que no estudia la física, o en este caso está muy comprometida en la ciencia. Muy bien, y acá tenemos algunas tablas de prefijos que en este caso nosotros podemos manejar. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco más en algunos prefijos que más manejamos, ¿no? Por ejemplo, el mili, ¿no? Por ejemplo, miligramos, milímetros. Cuando ya son muy chiquititas, por ejemplo, en el caso de las cargas eléctricas, microcoulomb. O si, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, tamaño de microorganismos, por eso se le llama así, ¿no? Micrómetro, ¿estamos de acuerdo? Y si lógicamente hablamos ya de tamaños a nivel atómico, como ustedes podrán verlo ya en química, nano, ¿de acuerdo? Nano, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos ciertas reglas para los prefijos, ¿no? Para poderlos expresar. En este caso, dice, se presenta mediante una letra griega o latín. Bueno, nosotros hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá micro, una de las letras griegas, mili, nano, en este caso n.
Por ahí de repente un prefijo un poco más grande para cantidad muy grande, mega, la letra M, y así. Esta letra es griega y las otras son letras latinas, ¿no? En minúscula y en mayúscula. No se puede agregar un prefijo a otro y escrito. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, escribir micro, ¿correcto? Esto no se puede. Tampoco se puede mili, ¿de acuerdo? Con tal de ir de repente reduciendo bastante un numerito, ¿no? No se puede, ¿correcto? Tampoco podemos escribir milinano, ¿correcto? Esto no está bien, ¿está claro? Es lo que nos dice acá. No se deja espacio entre el prefijo y la unidad. Hay un detalle muy importante. Los prefijos nunca van solos. Por ejemplo, si yo tengo el número 1000, yo no puedo escribir de frente solamente kilo. Los prefijos han sido definidos para acompañar siempre a una unidad de medida. Por lo tanto, yo puedo poner, por ejemplo, milímetro, ¿correcto? Pero no puedo colocar, milímetro o de repente m.m o de repente m-m. Obviamente lo que está después de la primera letra es la unidad de medida, pero no puedo hacerlo eso. No porque se vea más bonito lo voy a expresar separadito o de repente con un puntito o de repente con un guión. No, tiene que estar así. Y como siempre va acompañando una, entonces la forma de escribirlo correcta sería milímetro, nanosegundo, microcoulo. Como verán, no dejo ningún espacio ni coloco ningún símbolo entre ellos. Y todo prefijo siempre tiene que acompañar a una unidad de medida. ¿Correcto? ¿Bien? Ejemplo. Determine a qué equivale 3 miligramos, 5 microsegundos y 8 nanómetros. ¿Correcto? En gramos, segundos y metros respectivamente. Es decir, no deben aparecer los prefijos, debemos eliminarlos. Pero sabemos que cada prefijo tiene un valor. Pero vamos primero a recordar. Miligramos, mira su representación. Miligramos. Cuando yo tengo en una unidad dos letras, siempre la primera letra es el prefijo y la segunda es la unidad. ¿Correcto hasta ahí? Microsegundos, nanómetros. Ahí está. La primera letra siempre es el prefijo. No olviden esto. Esto viene a ser el prefijo. Y la segunda letra es la unidad. Es decir, o va la unidad sola, metros, o va acompañada de un prefijo, pero siempre juntitos. Nunca entre el prefijo y la unidad va a haber un espacio y ningún símbolo. Ahora, el prefijo es un valor y siempre habrá a la izquierda de la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Repito, si yo veo dos letras en una unidad de medida, recuerda que la primera es el prefijo y la segunda es la unidad. A no ser que la unidad vaya solita, por ejemplo, 4 metros, 5, digamos, metros, 4 segundos, etc. ¿Correcto hasta ahí? Nanómetros. Entonces, tenemos lo siguiente, 3 miligramos. Pero este mili, que tú ves acá, equivale a 10 a la menos 3. Ahí. Entonces, 3 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Te das cuenta? 5 microsegundos. El micro tiene un valor de 10 a la menos 6. Ya estamos hablando de un tiempo bien cortito, ¿no? Muy, muy pequeñito. Por ejemplo, la distancia que recorre la luz, ¿no? Es un tiempo, pero muy pequeño. Si tratamos de escribir ese tiempo, pues vamos a tener 0,000, mejor lo expresamos en microsegundos. Mira, ve, distancias pequeñitas, como en este caso se puede dar, a nivel atómico, ¿no? Nano. Acá tenemos nosotros
nano. Ahí. Listo. Y por lo tanto desaparece el prefijo y queda solamente la unidad de medida. ¿Correcto? Ahí. ¿Todo bien hasta ahí, jovencitos? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Comenzamos, seguimos, a ver. Bueno, para una conversión tenemos que tener cuidado y obviamente conocer algunos. Por ejemplo, acá hay que recordar que una hora tiene 60 minutos. Hay unas equivalencias para distancias y tiempos, ¿correcto? O masas más pequeñitas. Un minuto tiene 60 segundos, ¿correcto? Un minuto tiene 60 segundos. A ver. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Bien, a ver, algo, Stephanie, vamos a ver. Volvemos acá. Bueno, en la última parte, simplemente lo que hemos hecho es, como yo tengo el prefijo, recuerda que si yo pongo miligramos, recuerda que si hay dos letras, la primera es el prefijo y la segunda es la unidad. Como a mí me piden ya no que esté en miligramos, sino solo en gramos, si está en microsegundos, solamente en segundos, y nanómetros solamente en metros, significa que los prefijos ya no deben aparecer en la escritura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente colocar su valor correspondiente. Mili, en lugar de poner mili, ya pongo 10 a la menos 3. Por lo tanto, ya no leería 3 miligramos, sino 3 por 10 a la menos 3 gramos. 5 microsegundos, ya no leería microsegundos, sino 5 por 10 a la menos 6 segundos. 8 nanómetros, ya no leería nano, ahora lo leería así, 8 por 10 a la menos 9 metros. ¿Está claro, Stephanie? Sí, profesor, gracias. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, como les decía, había que recordar algunas equivalencias básicas. Un kilómetro tiene 1000 metros, un metro tiene 100 centímetros, es muy importante, ¿de acuerdo? Una hora tiene 3600 segundos. Entonces queremos convertir un kilómetro por hora a metros por segundo. Entonces los kilómetros los tenemos que pasar a metros y los segundos, las horas las tenemos que pasar a segundos. Para eso ya sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Para eso utilizamos el factor unidad. Ahí está. Pongo primero la unidad que yo quiero en este caso convertir. Ahí está. Puede ser 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Bueno, empezamos con el factor unidad. Como yo quiero eliminar hora y hora está abajo, al costadito voy a colocar una fracción que en sí represente el número 1. Pero en el numerador y el denominador voy a colocar equivalencia. Como abajo está la hora que quiero eliminar, en el factor unidad que lo acompaña, en la parte del numerador irá lo que quiero eliminar, una hora. Y abajo su equivalencia en segundos. ¿Correcto? Una hora, 3600 segundos. El kilómetro, como está en el numerador, en el factor unidad debe estar en el denominador para poderlo eliminar. Y en el numerador estará puesto equivalente en metros, que es lo que yo quiero obtener. Mira lo que pasa. Las horas se van y los kilómetros también se cancelan. Podemos cancelar ceritos y nos va a quedar, mira, 10 y acá 36. Y tú simplificas sacando la mitad, te queda 5 sobre 18. Entonces, 1 kilómetro por hora, ¿a cuánto equivale? A 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Correcto? 5 sobre 18 metros por segundo. Y observa la forma como yo lo estoy escribiendo. Ojo, no se escribe así. Metro, porque como leen metros por segundo, ponen así. Eso no se hace. M/S, metro por, que en este caso es la abreviatura de metro por cada segundo. Y acá tenemos una regla práctica. Si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicaré la cantidad por 5 sobre 18. Y si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, por su inversa, que sería 18. Es una forma práctica ya de frente poder convertir kilómetros por hora a metros por segundo o metros por segundo a kilómetros por hora.
sin necesidad de estar convirtiendo uno por separado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Un ratito. Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. A ver, mira, ver. Acá hay algunas aplicaciones. Comprensión de la información. Vamos a ver. El prefijo, ahí está, mira, ve. Esta letrita, micro, representa un factor de... Recordemos que micro representa 10 a la menos 6, acabamos de ver. Un intervalo de tiempo de 3 minutos equivale a 30 segundos. 3 minutos, perdón, 30 segundos equivale a ver, de la parte 2, 3 minutos. A ver, minutos. 3 minutos, 30 segundos. Tenemos que pasarlo todo a segundos. Bueno, 3, lo multiplicamos por su equivalente. 1 minuto tiene 60 segundos. Y le vamos a sumar los 30 segundos. Pero recién podemos hacer eso porque ya todo está en segundos. Acá estamos hablando de 180 más 30 segundos. Y esto nos da 210 segundos. Y eso pongo acá como respuesta. 210 segundos. Equivalencias. ¿Estamos de acuerdo? Al expresar 0,00000025 en notación científica. A ver, te comento esto. Cuando yo quiero expresarlo como notación científica, eso significa que nosotros tenemos que convertir todo esto en un número, donde ese numerito debe ser un número de una sola cifra, o la parte entera de una sola cifra. Por lo tanto, mira, observa, si yo tengo acá 0,0000025, como tú verás, pues, tenemos un número decimal. En la parte entera no hay ninguna cifra significativa. Entonces, lo que voy a hacer es, esta coma decimal yo la voy a desplazar hasta que la parte entera, ¿correcto? O el número en sí tenga una parte entera de una sola cifra. Eso significa que la coma tiene que ir hasta acá. Te explico por qué. Corremos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, 1, la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto queda así. 2,5. Pero como he corrido 6 espacios y el número es menor que 1, ya lo expresé en notación científica. Como tú verás, el número, ¿correcto?, tiene la parte entera de una sola cifra. Esa es la idea principal. De 1 al 9, ¿correcto? De 1 al 9. Pero definitivamente no, porque no sería una cifra significativa. Y los espacios que yo corra será la potencia negativa en respecto al número 10. ¿Correcto? Cuando el número es chiquito, menor que la unidad, 0, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces acá la expresión sería 2,5 por 10 a la menos. Un volumen de 0,5 metros cúbicos equivale a en litros. A ver, por acá tenemos lo siguiente, 4. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos 0,5 metros cúbicos, esto lo multiplicamos por 1000, porque tenemos su conversión. Y esto equivale a, cancelamos este cerito con un cerito, y nos queda 500 litros. Como tú verás,
En algunos casos hay que conocer algunas equivalencias. Si un auto tiene una rapidez de 72 kilómetros por hora en el sistema internacional la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces, los kilómetros por hora hay que pasarlos a metros por segundo y acabamos de ver eso. ¿Por cuánto se multiplicaba? Por el factor 5 sobre 18 metros por segundo. Puede simplificar 9 por 8, 72, 9 por 2, 8 por 5, 40 entre 2, 20 metros por segundo. Observa cómo lo estoy escribiendo, cuidado con la nomenclatura, 20 metros por segundo. Ahí está. Y mira, lo que hemos obviamente visto, lo estamos viendo ahí sin ningún problema. Y bueno, acá ya nos piden relacionar, mira, 4.000 metros, ¿con quién? 0,04 metros, ¿con quién? 40 metros, ¿con quién? Y 0, en este caso, 0, mira, 0,0004 metros, ¿con quién? Mira, obviamente como acá el metro está solito, ¿no? Lo que voy a hacer es simplemente tratar de eliminar, ¿correcto?, los prefijos que en este caso se encuentran acá. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá, micro es 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Y esto nos va a quedar como 0,000004. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya lo vamos relacionando, ¿no? Kilo es 1000. Observa cómo reemplazo el valor del prefijo y me queda solamente la unidad. De esa manera yo voy a reconocer de quién se trata. Y acá vamos a tener 40 milímetros. Bueno, mili de 10 a la menos 3. Y esto nos va a quedar, a ver, 0,04 metros. Y que nosotros hacemos esa conversión. ¿Correcto? Lo que estoy haciendo simplemente es eliminar, ¿correcto? Eliminar el prefijo para poder identificar la unidad de medida. ¿Cómo estamos, José? Quedan 10 minutos, Fernando. Perfecto, no hay ningún problema. Listo. Y acá, mira, a ver. Pero vamos relacionando, mira. A ver, 0,00004, ¿correcto? 0,000004. Esto sería con la D, ¿no es cierto? 4 kilómetros son 4.000 metros. Vamos con la A. Acá tenemos 0,04 metros. La B. Como tú verás, lo que he hecho es desaparecer los prefijos. ¿Correcto? Si yo quiero identificar solamente la unidad de medida, los prefijos debo yo reemplazarlos por su correspondiente valor. Ahora, obviamente la práctica va a hacer que uno se vaya familiarizando con los valores. No es fácil, pero todo lo hace la práctica, ¿no? Y bueno, acá tenemos 40, bueno, justamente el que queda sería, vamos a decímetro, 10 a la menos 1. Entonces este se va con el de acá y te queda 40. Y esto sería. Entonces, perdón, sí. me confundí. Por ser la primera clase estamos con esto. Sí, es hasta las 9:50, o sea, ya estamos sobre la hora. Perfecto, listo. Ahí nos quedamos entonces. Sí, entonces, chicos, la tarea para, en este caso, va a ser la diapositiva que vamos a generar en la plataforma y ustedes la van a transcribir a su cuaderno. Ya la presentación de esta tarea es el día miércoles hasta las 4 de la tarde, como hemos quedado. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Gracias, Fernando. Listo, muy mal. Chicos, tienen ahí más problemitas adelante, pueden resolver. Chao, chao, nos vemos. ¿No, José? Nos vemos, cuídense.